saludos. Germán, estamos aquí. Aquí estamos. Muy buenos días, Indira. Buen día, amigos del día. Yo estuve ya con ustedes al inicio del programa, antes de pasar con las noticias de Jonor Ramírez, saludándoles a todos, agradeciéndoles su sintonía y también agradeciendo a esas personas que se unen a cada día en nuestra emisión de YouTube. Por ejemplo, tenemos a Eliseo Polanco, quien nos dice saludos y buen día para todos y todas. También tenemos a Leonardo Brea, uno de nuestros, de esas personas que nos sintonizan siempre fielmente. Y también a Luis Roberto Santana, que fue la primera persona en el chat que nos puso los buenos días. Germán. Bueno, hoy es 16 de mayo 2022. Es una fecha como agridulce, Indira. Una fecha, por un lado, positiva, porque ya hablaremos más adelante con la senadora Farideh Raful. Se cumple 80 años de que la mujer dominicana obtuvo el derecho al voto. Antes no tenía ni voz ni voto. A partir de 1934, en un ensayo y en medio de unas ciertas condiciones internacionales, dentro de la dictadura, miren qué paradoja, a la mujer la mujer pasó a tener derecho al voto. Pero 4 años antes, por eso digo que agridulce, Indira, esta fecha, porque 4 años antes, es decir, el 16 de mayo de 1930, comenzó uno de los regímenes más sangrientos y depredadores que ha vivido no solo el país, sino toda América Latina. Comenzó en esa fecha la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo Molina, 1930, en unas elecciones bastante cuestionadas, porque fue en medio de un clima que incluso la Junta Central Electoral, oye Indira, el 7 de mayo, es decir, ¿cuántos días faltan? 9 días antes, todos los miembros de la Junta tuvieron que renunciar. Ya tú sabes el terror que había. La oposición tuvo que retirarse, es decir, que solo hubo un candidato, Trujillo y su compañero de boleta, Estrella Ureña, y obviamente ganaron. Dicen que con un 45%, otros luego se determinó que solo un 25% votó. En fin, un régimen de terror que comenzó bañado en sangre, porque hubo represión contra los opositores para que no pudieran presentarse. Así es este día, 16 de mayo, de todas maneras, también tiene sus lados, históricamente hablando, ¿verdad que sí? Agradables, buenos, como ese que te he dicho de la mujer, como también que un 16 de mayo, porque después de los 60 para acá se instauró esa fecha, 16 de mayo, se estableció como oficial, luego de las elecciones de Juan Bosch fueran en otra fecha, ¿no es cierto? Digamos que en diciembre, no recuerdo ahora la fecha, noviembre, Juan Bosch asume en febrero del 63 y lo deponen en septiembre, 25 de septiembre de ese mismo año, 7 meses después. Bueno, pero luego, hasta hace poco, nosotros tuvimos elecciones siempre los 16 de mayo. Y un 16 de mayo también, este pueblo le dijo adiós a Joaquín Balaguer a esa época de los 12 años, de manera que es una fecha importante para la vida política e institucional de la República Dominicana, Indira. Me estaba pensando... ¿Te gusta el 16? Bueno, sí, es una fecha importante. Estaba pensando cuando mencionabas esos distintos acontecimientos, desde el tema de las mujeres hasta pasando por Trujillo y Balaguer, que ciertamente es muy importante conocer la historia. Hay un dicho que dice siempre que es importante conocer la historia para no repetirla. Ajá. Y vemos que en este caso es muy crucial conocerla, tanto para ver todo lo que hemos alcanzado las mujeres y que seguimos también alcanzando y luchando por muchos derechos, y también por igual en el caso de esas dictaduras y regímenes que ciertamente marcaron nuestro país, tanto a nivel de pérdidas de vidas de jóvenes, por ejemplo en el caso de Rafael Leonidas Trujillo y también de Joaquín Balaguer. Y pues ciertamente pienso que el recordar esas fechas y el conocer
la importancia que tienen y entender su significado es muy, muy importante, no solamente para las personas que vivieron en esas, lo que fue parte de la dictadura de Trujillo y también del régimen de Joaquín Balaguer, sino también para las nuevas generaciones que pues tal vez no vivimos en ese tiempo, pero que justamente conociendo lo que pasó, conociendo lo que pasaron nuestros abuelos, nuestros padres, pues podemos evitar y evitar esos actos sangrientos que se vivieron durante ese momento y también pues trabajar en conjunto para lograr una real democracia. Muchas veces, Germán, se dice Exacto. que en países como los nuestros no hay una democracia como tal o no se ha alcanzado ese punto que se diga que hay una verdadera democracia, pero pues pienso que estas fechas nos recuerdan que hemos luchado mucho para estar donde estamos. Sí, señor, y que, bueno, sí es cierto, en muchos aspectos, esta es una caricatura de democracia, pero en otros aspectos hay que decir que hemos avanzado. No es igual, tú no estuvieras en un canal de televisión, y yo menos, y yo menos con Trujillo, y en esa época no, tuviéramos, porque era un régimen totalitario, represivo y demás. De modo que sí, creo que vale la pena conocer esa historia, vale la pena lo que hemos avanzado bastante. Es que antes un solo hombre controlaba un país, lo tenía en su puño, y si le gustaba a la esposa de Camilo, nuestro camarógrafo que está aquí, decía: Camilo, la señora que pase por allá está invitado por el jefe, y esa señora iba a ser de él, no de Camilo, así de simple. Si las vacas de alguien le gustaban, entonces él se llevaba esas vacas y decía: me gusta la finquita, iba a cualquier aguizote y decía: esa finquita le gusta al jefe, y había que dársela al jefe, lamentablemente. Pero ya, superado eso, Bueno, superado Trujillo. Superado Trujillo y esos temas históricos, tenemos Sí. ahora en el presente el tema del COVID. Vimos, por ejemplo, en el fin de semana cómo, por ejemplo, el CEDIMAT y el Hospital Metropolitano de Santiago, el HOMS, pues retoman medidas restrictivas contra la enfermedad del COVID-19. Esto, por supuesto, ante una ligera elevación de los casos del COVID, la cual, pues justamente las autoridades de salud pública admitieron que hay una especie de elevación de contagios de esta enfermedad. Tenemos, por ejemplo, que el Centro de Diagnóstico de Medicina Avanzada y Telemedicina, CEDIMAT, dispuso la obligatoriedad del uso de mascarilla al acudir a ese centro, y también el Hospital Metropolitano de Santiago informó mediante un comunicado interno a su personal médico y administrativo que debían de retomar todas las medidas de restricciones para proteger a los usuarios de esa clínica. Esa disposición, hay que destacar, del HOMS es solamente para las personas que trabajan en el HOMS. Me llama mucho la atención, Germán, no sé a ti, el hecho de que CEDIMAT, por ejemplo, disponga de la obligatoriedad de mascarillas en su centro, porque Ajá. pensaba que era algo que se hacía, que era obligatorio ir a un centro hospitalario y llevar la No, mascarilla. recuerda que Salud Pública había dicho que ya no era obligatorio, porque ciertamente había bajado a su misma expresión los casos de COVID. Ayer se hicieron 3.573 pruebas y dieron positivo 142 casos, una cifra que ya consideran preocupante algunos centros, algunos médicos, que llama a prestar atención. Yo incluso invito a la gente donde hay empresas que tienen muchos empleados a que, si lo consideran del lugar, vayan usando la mascarilla, porque sí, se está recibiendo muchos casos de COVID, quizás no tan grave como antes, quizás no tan grave como antes, quizás más leve, pero o asintomático, simplemente con tratamiento en la casa, pero sí, hay más casos de COVID. Las muertes siguen en 4.376 en todo el país. Vamos a ver cómo anda la ocupación hospitalaria. Dice que 0.4% de las camas COVID están ocupadas, de un total de 2.373, de 0.2% camas UCI, es decir, una ocupada de un total de 585, y 0.4% ventiladores, dos ocupadas de 469 disponibles. Tenemos ya con nosotros a... Nuestra compañera. Sí, yo iba a decir una cosa. Yo sé que Germán iba a decir. No sé lo que iba a decir, pero bueno, la queridísima Edith Feuble. Buenos días, Edith. Muy buenos días, Germán. Muy buenos días para todos ustedes. La verdad que, como ustedes decían, la ocupación hospitalaria ha bajado muchísimo.
yo estoy verificando en la fuente de la verificación hospitalaria que desde el principio ¿Tú le has dado seguimiento? le he dado Sí. seguimiento. Debo decir que efectivamente pienso que hay 2 centros en particular que que no han actualizado su estadística. Si yo verifico esta estadística, que es del sistema de salud y es el que ha servido como referencia todos estos días, esta estadística, el 16 de mayo a las 12:41 de la madrugada, entonces tenemos que la ocupación hospitalaria que aparece registrada es de un 6% y de un 5% para intensivos. Ese 6% son 25 camas. Si yo fuera a verla, esa ocupación me encontraría que se está refiriendo básicamente a Santiago. Y me voy a Santiago para ver lo que pasa. ¿Qué pasa? Que cuando yo voy a Santiago y entro al Hons, entro a Corominas, entro a Unión Médica, están cero ocupación. Pero si yo me voy a un centro, le voy a decir cuál es. Coromina es grande esa clínica. Sí, El que centro médico tenía. también. Sí, pero que eran las que tenía en principio. Pero el materno infantil de Santiago dice que tiene, que lo que está elevando es que ese hospital no ha actualizado. Eso es lo que pienso, porque no es normal que haya cero en todos esos centros y que el materno tenga 30 personas ingresadas. Según la estadística oficial, hay un atraso, y se lo digo, o sea, yo puedo verificar hoy, voy a llamar al materno, a ver, al Hospital Materno Infantil de Santiago, a ver si es verdad que ellos tienen 30 camas ocupadas, 30 en hospitalización y 6 en UCI. A veces, eso pasaba al principio de la pandemia, que habían centros que no actualizaban su situación interna. Entonces, lo que origina eso es que las estadísticas no sean reales. Siempre hay lo que un está retraso. elevando, sí, pero no es normal. Entonces lo estoy diciendo para que se actualice y verifiquen. A ver, yo quiero ver por qué razón en el materno infantil de Santiago aparecen 30 camas utilizadas. Eso yo lo juzgo improbable, según la experiencia, porque no es posible que en Santiago Corominas tenga 0, el Hons tenga 0, Unión Médica tenga 0 y el materno tenga 30. Eso no es verdad, eso estadísticamente no funciona así. Entonces, pienso que efectivamente tenemos bajísima ocupación hospitalaria. ¿Cuánto dice el boletín? El boletín habla, creo que de 0.4%. ¿cuántos pacientes? 9 camas Sí. ocupadas de 2.373. Efectivamente, solo tenemos 9 pacientes. Lo que sí es verdad que hay un incremento de los contagios de COVID y uno se puede dar cuenta. Y en UCI 1. ¿Cómo nos uno damos solo. un solo? ¿Cómo nos damos cuenta cuando empezamos a tener amigos que tienen COVID? Yo tengo 2. Sí, yo tengo 1. ¿Tú tienes 1? Sí. Sí, cuando tienes amigos que tienen COVID. Pero leve, ¿no? O sea, Leve, exacto, le está en su diagnosticaron casa. y para su casa y ya, tranquilo. Pero gente que trabaja, o gente, Sí. gente que está en ámbitos laborales que te dicen de repente, tiene COVID y está en su casa. Entonces, eso es lo que está pasando en este momento. Y bueno, yo sí pienso, por ejemplo, Sedimat y el Hospital Metropolitano, que retoma las medidas de COVID, todo el que va al médico tiene que ponerse mascarilla. O sea, Yo independientemente pensaba que eso se hacía. en el ambiente hospitalario, en el ambiente médico, Sí. cuando usted va, usted debería tener mascarilla porque el que está enfermo al médico es que va. Yo- Entonces, Yo creo que también en los supermercados y cosas así, donde hay Bueno, conglomeración de gente, si usted quiere protegerse, protéjase, no está de más. y sobre todo La si no protección está, nunca está de más. si no está vacunado. Exacto. Miren, hay un tema que nosotros vamos a tratar y vamos a poner esta historia que hizo Wilson Mejía. La verdad es que hemos ponderado mucho si ponerla o no, pero creemos que hay que ponerla por una razón sencilla. En este programa fue que inicialmente entrevistamos, pasamos dos materiales que le habían hecho en Telenoticias. Wilson Mejía, el periodista Wilson Mejía, estuvo visitando a una señora en el hospital, en el Salvador Begotier. Ella tenía a su hijo ingresado con problemas en la unidad psiquiátrica de ese hospital y ella dijo que había sido golpeado por la policía. Al parecer nadie duda que hubo un arresto y tampoco que le dieron golpes. Lo que no parece ser es al final del día que o por lo menos lo que dicen sus médicos, es que los golpes hubiesen terminado originando las condiciones psiquiátricas que el muchacho enfrenta. Eso es comprensible y eso hubiese sido incluso bueno en una audiencia, en un tribunal. Por alguna razón que yo no entiendo, el hospital dio todos los detalles de la enfermedad clínica de ese joven. Que no debió dar esos detalles. Que no debió. Estamos hablando de que, y es que no debió porque nosotros lo consideremos, no, eso lo estudian en las escuelas de medicina. Eso tiene que ver con la confidencialidad entre paciente y médico. De hecho, es muy, muy común
que nosotros estemos haciendo una entrevista a un médico y nos pasamos un poquito y le hacemos una pregunta y de repente te dicen, no, mire, lo que pasa es que por confidencialidad nosotros no podemos dar ese dato, o vas a salud pública y te niegan datos por eso, en virtud de la confidencialidad médico-paciente. Sobre todo si hay un área que es muy sensible para esto, es las áreas de unidades psiquiátricas, porque imagínense usted que está en su casa, que usted tenga todos los días, usted tenga un sueño incómodo y usted se vaya a donde un psiquiatra, usted le diga, mire, yo en los últimos días me he estado soñando y a veces me entran esos deseos, un impulso de darle un tablazo a mi jefe. Y usted imagina que el psiquiatra vaya y diga, oh, pero ese hombre, eso es lo último. A cada rato está pensando darle un tablazo al jefe. Se supone que fue a su consulta para solucionar el impulso que tiene o la idea que tiene. Eso es confidencial. Sí, entonces no es una conversación en un juego de dominó, es frente a un médico. A mí me extrañó muchísimo la decisión del Hospital Salvador Begotier de dar los detalles específicos de la enfermedad, alucinaciones, que hace tal cosa, que le pasa tal cosa. O sea, un nivel de detalle que evidentemente viola la ética médica. Eso yo estoy dando esta opinión, yo no soy médico ni nada de esto, pero me puse a leer, porque a raíz de ver eso dije, pero déjame ver esto, porque... Entonces esas cosas es bueno decirlas para que no sigan ocurriendo, no es que yo quiero que nadie se sienta mal, ni nosotros queremos aquí que nadie se sienta mal, pero no podemos acostumbrarnos, esto es un tiempo en el que la gente publica todo, llega a paz y se graba desnudo y la sube a la televisión, a las redes, le da una comida a un muchacho, lo sube a las redes. Plátano con huevo. Así que si yo quiero patatín, lo sube a las redes. Un gato lo sube a las redes, todo se sube a las redes. O sea, no hay como, y entonces ahora los médicos también van a comenzar que en esta flexibilización donde no hay nada privado, que parece que todo es público y vivimos como la casa de cristal, todo el mundo sometido todo el tiempo a eso. Entonces, cuando yo voy donde un psiquiatra, también estoy en las redes, estoy en todo. Y la familia de ese joven, que es de San José de Ocoa, como yo había conversado también con la familia a raíz de la entrevista que le hizo Wilson Mejía, me remitieron por correo, desde que vieron eso, comenzaron a mandarme las notas de los periódicos. Mire, señora, ¿usted cree que es posible? Denle un derecho a réplica. Mire, señora, este otro escrito, denle un derecho a réplica. Yo sentí una profunda pena y no quisimos, aquí lo dijimos, ¿no? ¿Por qué darle réplica? Y hablé con ellos y le digo al joven, que es un jovencito, un hermano, le digo, mira, mi hijo, quizás no es mejor debatirlo. Hablé un poco con él, pero realmente ellos tienen un derecho a réplica, pero es muy triste, muy duro y muy lamentable que una familia tenga que hacer eso en la televisión, porque además de eso, cuando se dijeron esos detalles, ¿qué objetivo tenía? Los detalles que se dan públicamente tienen que tener un objetivo, y en el caso de los médicos es o por una orden judicial ante un juez, que aún ahí puede extenderse, por una orden judicial. Hay médicos que esperan que le manden 3 veces las citaciones, por una orden judicial de un juez, o si se trata de un niño y está en riesgo su vida, o una persona, yo tengo un problema, me estoy atendiendo, mi vida está en riesgo y nadie lo sabe, el médico, en razón de la situación de vulnerabilidad, pues llama a mi hijo y habla con él. Esa es una cosa que se podría comprender. Pero de ahí a decir, en una rueda de prensa, decir todo lo que pasa con un paciente, eso yo no lo entendí. Hay muchos abogados, yo he consultado a algunos abogados y decían totalmente irregular. El caso es que esta familia, y con eso queremos cerrar ese tema porque es un tema doloroso, pero ellos tienen derecho y han estado llamando todos estos días. Dicen, no, que queremos aclarar, que queremos decir qué pasa con nuestro paciente. Lamentablemente, esto se llevó de esta manera. Si no hubiese sido de esta manera y hubiese salido acá también, nosotros lo odiamos. Pero además decir que aunque la policía, los golpes que da la policía no ocasionen finalmente la muerte, como en el caso del otro joven de San José de Ocoa, que dicen que fue natural. De Gregorio Custodio, sí. Ajá. O en este caso, la policía no está para dar golpes. O sea, no tiene que dar golpes, ni mucho, ni poco, ni nada. No hay que dar golpes. Uno sin ser psiquiatra, ni psicólogo, ni nada por el estilo, y no queremos usurpar nada de eso porque, bueno, no es nuestro rol. Pero ciertamente hay casos donde el estrés a que tú te sometes, incluso te dan una noticia. Yo tuve una tía Carmela, que cuando se enteró de la muerte de mi abuela Ramona, entró perdió todo sentido y duró 15 años en cama, ya no sabía de ella, ni habló, jamás volvió a hablar. Y nadie va a poder medir con exactitud, decir en ese momento y fue por esa muerte, no, porque fue a lo mejor tenía algo. Pero fue una reacción, claro, fue una reacción, eso es lo que está pasando en el caso de San José de Ocoa. Podría ser. Que es un lugar que hay que mirarlo en todos los ámbitos, en el ámbito policial y en el ámbito del Ministerio Público, San José de Ocoa. Entonces, en este caso, este joven
Él fue ciertamente apresado, la forma en la que ellos trabajan colige con el maltrato y violación y vulneración y la familia, eso es lo que dice. Entonces, claro, probablemente el muchacho tenía una condición. Hay que pensar que este joven, miren, el daño que se hace aquí. Ese joven ahora está de alta, vuelve a la escuela. Ya en la escuela todo el mundo, todos los compañeros leyeron todo lo que le pasó en detalle porque el hospital lo dio públicamente. Esa exposición, Esa exposición innecesaria y gravosa. Sí. Usted tiene a las familias, todo el mundo preguntando que sabe exactamente lo que dicen los psiquiatras, que fue lo que pasó. Yo de verdad, Hospital Salvador Begotier, que creo que es un hospital de enseñanza, Sí. a la gente vieja, porque no fueron jovencitos, no son un M2, un M3, no, médicos viejos. Hacer eso, yo de verdad no lo entiendo, y no es que pase nada, yo me atrevo a sentarme, que lo conversemos, a ver si tiene razón un médico con publicar los datos psiquiátricos de un paciente. Entonces, lamentablemente por eso, tenemos que compartir la historia, porque la familia con el derecho a réplica, y ahí finalizamos esa historia. Muy triste, y debo decir que cuando se hace eso, fui testigo en este caso, se le añade un dolor innecesario a la familia. Es un dolor innecesario, porque a fin de cuentas tú tienes que ver que esa gente son víctimas. Unos infelices que están luchando de algún modo, son víctimas. Y entonces usted coge y hace así, ok, usted tiene una herida, déjeme ponerle un poco de sal y un poco de limón. Eso fue esa rueda de prensa. Vamos a ver la nota donde ellos aclaran. Wilson Mejía estuvo de nuevo con esta familia. Debido a unas declaraciones que ofreció la directora del área de psiquiatría del Hospital Salvador Gautier acerca de la salud mental del joven Cristian Manuel Aguas Vivas, los parientes del paciente informaron que nada de lo que hizo público la doctora es cierto. No es como se viene diciendo desde hace un tiempo para acá, que lo retuvieron y hasta que los familiares lo fueran a buscar, no. Él amaneció esposado de un día para otro, o sea, lo apresaron. Él nunca había presentado ningún episodio de psiquiatría, de nada, porque él incluso hasta trabajó anterior a eso. Trabajó en colmado, trabajó en taller de desarrolladura en pintura, trabajó en boutique, y una persona que esté presentando problemas, arrastrando una condición, ¿tú crees que le van a permitir hacer todo eso? No, esos diagnósticos que ha dado la doctora, que ha dado varios, que son incoherentes a lo que ella dice, que él tiene. Que mi hijo siempre fue un niño sano, nunca tuvo interno, primera vez. La versión de los parientes de Cristian Manuel es corroborada por algunos vecinos, quienes aseguran que el joven nunca había presentado trastornos mentales hasta que fue arrestado. Fueron niños que yo lo cargué, lo vine a hacer. Nunca son gente que han tenido problemas con nadie, ninguno de mis vecinos. Yo tengo 2 hijos de la misma edad de Cristian y andaban para arriba y para abajo, jugando su pelota, compartiendo, desde los 5 o 6 años hasta 18, hasta la edad que tienen. Siempre anduvieron juntos y Cristian nunca ha muerto nada, Cristian no salía de mi casa. Cristian Manuel Aguas Vivas fue dado de alta el día de hoy a petición de los familiares y según el reporte médico ha sido diagnosticado con trastorno psicótico no especificado. Pese a la advertencia de la parte médica hacia los familiares, los parientes decidieron llevarse el paciente. Para Telenoticias, Wilson Mejía. Y se rompe un nexo de confianza, al final se lo lleva. Es una cosa tristísima. Desde todo punto de vista, esta historia nunca debió ocurrir. Hay algún aspecto que yo entiendo que el hospital probablemente tenía que aclarar, ¿cuál? Que si estaban cobrando, el monto del cobro, ese tipo de cosas. Y del diagnóstico en términos generales, pero las especificaciones que yo he encontrado en todos los periódicos, que además, y decírselo, ahora también se escribe lo que la gente dice y no se pregunta uno, pero esto corresponde, doctor. Y es así que se dan los detalles de claro, una pregunta que uno resulta incómodo, porque la labor nuestra también es esa. Eso es el mejor termómetro para saber si algo es pertinente en cuanto afecta a los demás, es uno ponerse en el zapato del otro. Eso le llaman empatía. Cuando usted tiene dudas sobre la publicación de algo que tiene que ver con un niño, porque los derechos del niño están muy protegidos y todo lo que toca a un niño. Cuando usted tiene en su mano ese material, uno lo que tiene que decir, ¿y si fuera mi hijo qué? ¿Y si fuera mi hermano qué?
O sea, eso cualquiera que está en su casa en este momento lo puede entender. Si usted tiene un paciente, aquí, yo supongo que a esta hora de la mañana, ahora la gente joven tiene menos misterio con eso. Siempre te están diciendo, no, porque mi psicólogo me dijo. Antes la gente mayor nuestra no decía mi psicólogo, porque para ahí dicen que es que loco. Pero la gente joven tiene esa facilidad. Mi psicólogo me dijo, otros dicen, no, tuve que ir al psiquiatra porque tuve tal situación. Pero cualquiera puede entender qué pasaría si el psicólogo suyo o el psiquiatra suyo sale a decir todo lo que usted le ha dicho en consulta. Eso es como cuando usted se confesó ante un cura. ¿Qué pasaría si rompen eso y dicen, no, aquí vamos a decir todo, a pelar el plátano sobre la mesa, realmente lo que tiene, tal cosa, tal cosa? No. Mire, yo lamento mucho esa historia. Lo lamento y con eso la damos por cerrada, porque esta familia había insistido en ese derecho a réplica. No sabemos al final la verdad de este asunto, que la determinen ellos y ojalá encuentren en sus vidas tranquilidad y la asistencia médica adecuada. También invitar a sus maestros. He conversado con el centro escolar. Son personas muy responsables donde ese joven estudia para que en la medida de lo posible ayuden, pero ahora tienen una tarea más difícil porque ya en las redes sociales pero pueden no tratar. No es insuperable. ¿Qué es más difícil? Ojalá se pase esa página y bueno, que poco a poco este joven vaya enterrando en el olvido ese triste episodio. Edith, ¿viste? Recibí su asistencia. Está muy resplandeciente hoy. ¿Viste el eclipse de anoche? El eclipse de anoche, no, yo confieso. Creo que todos están. Confieso que. Pero tú tenías la intención de verlo. ¿Tú lo viste? Yo no lo vi. ¿Tú lo viste? Yo estaba durmiendo. Mira ahí, Vanessa, nosotros gracias. Tenemos que acostarnos temprano para levantarnos temprano. Qué belleza. Miren el eclipse anoche. Le llaman la luna roja. Sí, pero era eclipse, eran varios fenómenos al mismo tiempo. Eclipse lunar, eclipse total, en este caso, hay que decir, ¿verdad? Lo que se le olvidó la astronomía, que un eclipse cuando un objeto, en este caso el planeta Tierra, por ejemplo, se interpone entre la luna y el sol. Recuerden que la luna lo que hace es reflejar la luz solar. Y entonces, cuando se interpone la Tierra, pues ahí se produce el eclipse que suele ser total. Era luna de sangre, eclipse y eclipse. Ajá, pues anoche ninguno de los tres lo vimos. Cónchole. Pero Alberto Calvo, fotógrafo del día, hizo unas fotos extraordinarias. A ver si las subimos ahorita. Esa que tú compartiste. Sí, mírala ahí. Esas son de Alberto Calvo, fotógrafo del día. Oh, pero muy bien, vamos, bueno, sigamos. Muy bueno. La gente que hace fotos con celulares, que entonces queda como un puntico blanco. Sí. Usted, si el celular depende. ¡Qué frustración! Hay algunos celulares que lo toman, pero ahí tú te puedes dar cuenta entre un celular y otro. No, es una super cámara que tiene, es un zoom bueno. Y entonces viene, un puntico, como si fuera un bombillo. No, menos que una luciérnaga. Una luciérnaga. Mire, liberaron al chofer de la línea metro de Santo Domingo que estaba en Haití. Él había ido conduciendo a un grupo de ciudadanos turcos. Ahí está el señor. Qué bueno que don Martín está de vuelta con su familia. Don Martín llegó ayer a Santo Domingo, fue traído vía aérea. Don Martín fue liberado por sus captores, él y la azafata. Debo decir que parece ser que primó para esto el hecho que don Martín, su salud se iba deteriorando. Sí. A ellos no le conviene que se le muera nadie, secuestrado ahí. Sí, no, digo a la banda, no le conviene, ese no es su plan. Su plan es... Porque hay mucha gente secuestrando gente, o sea, hay algunos que matan. Sí. Es horrible, pero... pero mayormente estas bandas lo que hacen es buscar dinero, financiamiento con el secuestro, que no deja de ser cruel, que no deja de ser bárbaro, pero en este caso los 400 mauosos, que es una banda de delincuentes, una banda criminal, asesinos, sí lo son, pero ellos en el caso de los misioneros, en el caso de los turcos y otros casos que no trascienden internacionalmente porque son internos en Haití, de estudiantes, de médicos, cualquier persona puede ser secuestrada en Haití, pero la meta de ellos es conseguir un rescate. En el caso de don Martín, la versión oficial que recibimos del embajador, a quien agradecemos, a Faruq Miguel Castillo, el embajador dominicano en Puerto Príncipe, nos mantuvo al tanto de esta situación, era esa, que había sido liberado dada su condición médica.
Sí, bueno, hipertenso, diabético, entonces. estuve conversando con la familia, Ajá. de hecho ayer conversaba con ellos, con ¿Tú hablaste con su hijo? porque sí, estaban muy felices, obviamente, eso es una angustia. Tú tienes el corazón en los pies a cualquier familia que le secuestre un pariente, en este caso un hombre mayor de edad. De modo que varias compañías, empresas han anunciado que suspenden su transporte hacia Haití. Caribe Tours, por ejemplo, que tenía creo que 9 viajes, ha suspendido las rutas de transporte desde y hacia Haití ante la inseguridad. Vi un extremo de que la línea metro iba en el mismo sentido y hay una compañía de capital haitiano que también ha suspendido. Sí. Prácticamente Capital Coach Capital Line. Coach. Ajá. Sí, casi todas. Y hay otra internamente de Lecalle, tú lo mandaste Sí, anoche, sí, de yo lo mandé Lecalle anoche, sí. Es que son varias. Lecalle Puerto Príncipe, esa interna ya. Sí, hay varias que están suspendiendo sus actividades. Debo decir que anoche recibí, hay una información y entonces conversé con un haitiano que es académico, incluso porque habían algunos audios que estaban en creol. La banda más poderosa de Haití, que es esa, las 400 Mauoso, ha anunciado acciones para este lunes, es prácticamente un paro. Entonces, el audio, que no voy a compartir, sino que le voy a decir la transcripción, no literal, que me ha hecho este académico, es en un mensaje de muerte sin fecha, así le llaman. Muerte sí. Cabecilla actual de 400 Mauoso dice que el comisario, habla contra el comisario de la policía, lo insulta, y dice que se lleva bandidos en los blindados de la policía. Si por favor, mientras estoy conversando, hay algo que no había pedido, pero que es la cuenta en Twitter de la policía, PNH, Policía Nacional de Haití, para que vean lo que pasó y por qué esta gente está así. Dice, exhorta a la población a no tomar las calles en el día de hoy, dice, porque ya el país está cerrado. Promete mucha sangre en Cruz de Buque, mucha sangre hoy. Dice, si ve a la gente en las calles, es un mensaje intimidatorio, dice, de terror. Dice que es un combate entre la policía y su grupo, donde la población no debe ser víctima, y califica de cobarde al comisario porque sabe dónde encontrarlo y no ve en su búsqueda. Este mensaje ha sido dado después que la policía ha hecho los mayores operativos este fin de semana. Sí. 2 arrestos de unos sujetos que resultaron heridos y terminaron en el hospital. La policía haitiana divulgó sus fotografías. El arresto de otro en otro tuit. La muerte de otros dos que se anunciaron. Yo creo que Indira tiene una precisión sobre estos casos que fueron las acciones policiales. Sí, justamente, Edith, tengo aquí el tuit de la Policía Nacional de Haití. Ellos ponen, bueno, ayer pusieron varios tuits. El primero fue diciendo que Paulo de Rosmocont y Guerrier Fresnel, conocidos como miembros activos de las bandas 400 Mauoso y Vitelom, fueron pues arrestados por la policía de Mirbalé en un centro hospitalario los llevaron a un centro hospitalario. También mencionan, por ejemplo, a Ricardo Charles, miembro también de la banda 400 Mauoso, que estaba en posesión de un fusil automático. Él fue mortalmente herido por un intercambio de disparos con la policía, luego de una operación que llevó la policía este sábado 14 de mayo, llamada Amba Pican. Esto fue en una localidad que está cerca de un mercado de Croix de Bouquets. El joven que falleció tenía 21 años y era uno de los miembros más influyentes de la organización criminal de los 400 Mauoso. Algo que destaca la Policía Nacional de Haití, estoy viendo en su tweet, es que ellos vienen realizando una especie de operativos en estas pasadas semanas en los cuales pues han arrestado y han impedido que se realicen secuestros. Estuvimos hablando la semana pasada, por ejemplo, de que impidieron un secuestro de un señor, un ciudadano que lo llevaban en un autobús blindado, también de un autobús de Capital Coach que venía para acá, impidieron ese secuestro. Y pues de acuerdo a lo que puedo ver en el tuit de la Policía de Haití, ellos han realizado esta serie de operativos y pues esto supone un gran golpe para la banda de los 400 Mauoso. Veo aquí, por ejemplo, no sabía, Edith, que había otra banda que se llama Vitelom, así que vemos que es muy fuerte
la cantidad de bandas en Haití. Está gobernado por bandas, y esto en el entorno de Puerto Príncipe, donde están diciendo que en el día de hoy no sale nadie. Debo decir que una fuente de la policía haitiana hablaba de una posible guerra psicológica, más bien, dice que ellos tienen el control, pero hoy es un día difícil, vamos a ver qué pasa en el día de hoy. O sea, ese audio ha sido distribuido anoche, habían varios comunicadores de Haití. Por favor, a los patanistas dominicanos, no se arriesguen, especialmente por la zona de Jimaní, Elías Piña, no se arriesguen, señores, eviten cruzar. Quizá por el norte hay menos peligro, pero eviten cruzar Haití en estos días. Dicho esto, vamos a ir a la pausa. Hoy tenemos muchos datos, muchas informaciones, compartimos con ustedes de una vez. Hacemos este cambio, señor director, y regresamos gracias a la gente que está dando su opinión también a esta hora de la mañana.